Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. ¿Te gustaría saber cómo terminó el viaje de Pablo? ¿Te gustaría saber qué es lo que hizo Pablo al llegar a Roma? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 28. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Que Dios les bendiga, les dé fortaleza y su palabra pueda ser una guía, pueda ser una luz en tu vida y también pueda darte fortaleza. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Nos quedamos ayer que el barco naufragó y que llegaron a una isla que ellos no conocían. Bueno, dice el versículo 1 que esta isla se llamaba Malta. Era una isla que con frecuencia los barcos paraban, pero no por la zona donde ellos llegaron. Así que se dieron cuenta pues que era un lugar conocido. Esta Malta, esta isla, puede tener un significado de refugio. Y fíjese qué interesante porque fue para ellos eso precisamente, un refugio. Las personas de allí los trataron con bastante humanidad. Personas buenas, porque recordemos que estaba ya entrado el invierno, estaba lloviendo, estaba haciendo frío y les encendieron una gran fogata, los recibieron con mucha humanidad y estaban con eso del fuego cuando Pablo, ojo, algo muy interesante, estamos viendo a Pablo como un líder entre más de 250 personas y también traía a Aristarco y traía a Lucas. Y Pablo bien podía dejarse servir por los demás, pero Pablo se levanta y también va a buscar algunas ramas secas para echarlas al fuego. Esto nos habla, mis amigos, de la sencillez, del espíritu de servicio, de ese espíritu noble que Pablo tiene, porque pues no, él se involucra en las actividades que se están realizando. Bueno, cuando él trae algunas ramas, las echa al fuego y ¿saben qué sucede? Que desde allí sale una víbora que se le prende, se le enreda en la mano y le pica, ¿no? Esto pues fue visto por la gente de allí y decían en este momento va a morir porque se entiende que era venenosa. Y también ellos dijeron, ¿sabes que este es un homicida? O sea, eh, no puede bien escapar del mar y ahora se va a morir. Pero sabes que Pablo simplemente se sacudió la mano, la víbora cayó y fíjense, ellos esperaban que muriera en cualquier momento y no pasó eso. De hecho, no le aconteció nada. Y entonces ellos dijeron, este es un Dios. Dos cosas que reflexionar. En primer lugar, no se registra una reacción de Pablo de enojo, de coraje, de lamentación. Mis amigos, no sé si nos ponemos en el lugar, muchas veces nosotros nos sentimos así, una tras otra, una tras otra. Una tragedia, un problema aquí, un problema allá, y muchas veces nosotros llegamos a decir, Señor, ¿ya hasta cuándo? Yo ya me cansé. Pero aquí no vemos a Pablo reaccionando de esa manera. Al contrario, simplemente se sacude la mano como diciendo, pues este es un problema menor, vamos adelante. ¿No te parece que a veces nosotros nos hace falta fortaleza para enfrentar las cosas de la vida? ¿No te parece que más allá de los problemas, la situación es que nosotros no tenemos la fuerza para resistir las cosas menores? ¿No te parece que a veces nos andamos quejando de cosas que decimos después, oye, ¿qué etapa de la vida, me la pasaba yo quejando con cosas que realmente no eran un problema? Bueno, Pablo se sacude eso y sigue adelante. Y también lo segundo para pensar aquí es la gente. Por un lado, primero dicen este es un homicida y unos minutos después dicen este es un Dios. La gente, acuérdate, la gente cambia de opinión. La gente cambia de opinión y muchas veces a nosotros nos afecta. Que tengas bien claro quién eres delante de Dios, que tengas bien claro tu propósito ante Dios y no te dejes guiar tanto por lo que la gente dice. Déjate guiar y ríndele cuentas a Dios. Si tú lo haces, mi amigo, amiga, siempre tendrás más paz mental. Vas a tener más tranquilidad porque tú sabes, y esto no es una falso orgullo, uno debe ser humilde cuando se equivoca, pero si tú sabes que estás actuando de la mejor manera, que puedas tener tranquilidad. Muy bien, también aquí nos dice que allí había un hombre, el líder, podríamos decir, se llamaba Publio, y él hospedó a Pablo, a Lucas, a Aristarco por 3 días con mucha solicitud, con mucha
tratando de atenderlos lo mejor posible, y se dieron cuenta que el padre de él estaba enfermo en cama, tenía disentería. Se sabe hasta el día de hoy que las cabras de esa isla producen una leche que causa esta enfermedad, así que era muy común y seguramente esto es lo que estaba pasando a su padre. Pablo se entiende que después de haberse acercado, tuvo la confianza, el motivo para orar por él, le impuso las manos y lo sanó. Ojo con esto, fíjense cómo se registran aquí los casos de que Dios usaba a Pablo para sanar a las personas. Y no solamente él, sino que también siguieron viniendo otras personas que eran sanados. Aquí hay una diferencia porque en la primera sanidad donde Pablo interviene es una sanidad como del tipo milagrosa, como que, sí, así, como que hubo un milagro. La segunda palabra, cuando dice que venían las personas y eran sanadas, era más bien como un tipo de terapia. Es decir, Lucas, que es médico, como que él también les ofreció ciertos consejos y ellos al seguir los consejos eran sanados. Muy bien, pues zarparon y finalmente toman un barco que los lleva, que por cierto se llamaba Castor y Pollux, y entonces estaban ya llegando para Roma, se perfilaron para Roma, y cuando los hermanos de Roma supieron que ellos ya venían, los salieron a encontrar hasta el foro de Apio y de las Tres Tabernas. Esto, mis amigos, era 70 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Roma. Fíjense, 70 kilómetros, era un día de camino de gente adulta y que vienen, pues gente adulta que está acostumbrada a caminar. Básicamente, mis amigos, esta expresión nos quiere decir que a Pablo lo recibieron como un hombre famoso, como un hombre muy querido, porque solamente así se recibía a los grandes, a los reyes, a los emperadores, a gente muy importante lo venían a recibir. Pero aquí es muestra del amor que a Pablo le tenían estos hermanos. Recordemos que él no llevó el mensaje a Roma. Alguien más llevó este mensaje, el evangelio, a Roma, pero ellos sabían, por supuesto, de Pablo, y cuando Pablo lo reciben con este cariño y este amor, dice que cobra aliento. Y mis amigos, creo que es muy importante aquí resaltar cómo este hombre de Dios, y por supuesto Lucas y Aristarco, que son hombres de Dios, cómo también necesitan el cariño de la gente. Muchas veces, mis amigos, no valoramos lo que otras personas hacen por nosotros. Muchas veces somos fríos, muchas veces andamos buscando los defectos. Esta iglesia le trajo y le compartió amor, calidez, que a Pablo, un hombre pues de convicciones, toca su corazón y se siente motivado. Somos seres humanos, amigos. Somos seres humanos, ojalá y pudiéramos estar más abiertos a expresar nuestro cariño con aquellos que hacen algo por nosotros y no dejarlo para cuando, lamentablemente, cuando alguien se enferma o cuando mueres, cuando surgen esas palabras de nuestro corazón. Dice aquí Lucas que cuando llegaron a Roma los entregaron el centurión los entregó al prefecto militar, pero permitió que Pablo viviera aparte, básicamente en una casa rentada, y un soldado lo custodiaba. Y mis amigos, podríamos pensar que estos fueron como encadenar a este gran predicador. Sin embargo, habían sido ya muchos años, mis amigos, muchos años en que, así como estos últimos días que fueron bien descritos, ¿qué le pasó? Muchos años fue de naufragios, de persecuciones, de apedreamientos, de hambres, de desvelos, de intrigas, de falsedades. Mucha gente que lo traicionó, que lo engañó. Llegar a este punto fue un momento en el que Dios le dio descanso a este soldado, que Dios le dio descanso a este hombre de fe. Mis amigos, todos tenemos una época en la vida, y muchas veces hay épocas en las que quizá porque tenemos la fuerza, quizá porque tenemos la habilidad, vamos a trabajar muy fuerte para Dios. Pero también va a haber momentos en los que vamos a tomar descansos para dedicarnos a otra obra. ¿Y sabes qué hizo Pablo mientras estuvo allí custodiado? Aquí dice la Biblia que 2 años. Él se dedicó a escribir cartas. Muchas de las cartas que vamos a leer más adelante son cartas que él empezó a escribirle a las iglesias. El enemigo pensó que estaba encadenando la verdad. El enemigo pensó que estaba encerrando a este hombre, pero la verdad que Dios le tenía este lugar para descansar, y para que ahora, a través de ese descanso, pudiera tener el tiempo para escribirle a la iglesia.
ya estamos prontos para leer la carta de Romanos y muchas otras cartas, frutos de este descanso. Mis amigos queridos, Dios cuida a sus hijos, Dios cuida. Y si hoy estás en la época en la que tienes que esforzarte, tienes que trabajar y tienes que hacer tantas cosas, sírvele a tu Dios con todo tu corazón, sírvele a tu Dios con todas tus fuerzas. Y dice aquí la Biblia que pues llegando al tercer día tuvo una reunión con los líderes judíos y entonces se explicó, Pablo quería explicar qué es lo que había sucedido. Ellos dijeron, ¿sabes qué? La verdad ni sabemos, no tenemos cartas, no sabemos que tú hayas hecho nada malo, pero pues nos interesaba saber de ti porque pues esto del cristianismo se ha vuelto por todo el mundo y pues algunos hablan mal. Y Pablo se dio cuenta aquí que desde Jerusalén pues no tenían los argumentos necesarios para escribir una carta. Entonces Pablo dijo, bueno, les voy a contar. Y entonces él les empezó a testificar y de la mañana hasta la tarde les explicaba. ¿Qué explicaba? ¿Por qué Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento y cómo Jesús cumple con estas, tiene las evidencias, las características para decir que él era el Mesías? Sin embargo, pues para ellos era muy complicado. A pesar de que el Espíritu Santo tocaba los corazones, ellos estaban muy necios y muy cerrados en sus ideas. Y Pablo les dice, mira, de ustedes había hablado el profeta Isaías. Este pueblo de oídos oiréis y no entenderéis, dice aquí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo finalmente les dijo, ustedes tienen un corazón muy duro, pero él se quedó allí, permaneció 2 años en esa casa alquilada, la gente venía libremente, les predicaba. Más adelante vamos a saber cómo aún los soldados que lo cuidaban, algunos de ellos se convirtieron al estar escuchando tanto a Pablo, cómo hablaba y cómo los persuadía. Mis amigos queridos, Pablo estuvo allí. Se supone que 2 años después fue absuelto de estos cargos, tuvo que hablar con el emperador, pero fíjate, algo muy importante, estamos a 10 años aproximadamente de la destrucción de Jerusalén. Ojo con esto, a 10 años de la destrucción de Jerusalén, Pablo pues va a morir un poquito antes, quizá unos 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, pero él está aquí dando testimonio en el mero centro del Imperio Romano y está dando testificando con grandes hombres y grandes mujeres. Mis amigos, si nos damos cuenta, Pablo llegó a Roma porque se le había prometido. No fácil, tuvo muchos desafíos. De igual manera, yo quiero recordarte, el Señor ha prometido que vamos a llegar al reino de los cielos. Si tú te aferras a Él con fe, vas a pasar adversidades, pero vamos a llegar a la patria celestial. Querido Dios y Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos. Te pedimos que controles nuestra mente, controles nuestra lengua, transformes nuestra vida y así como Pablo podamos tener la certeza que a pesar de todas las adversidades, tenemos prometido llegar contigo a la patria celestial. Gracias por tus promesas y gracias porque estas nunca cambian. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.